Vamos a seguir con la tercera parte de la charla. Aquí voy a ir un poco más rápido. Vamos a hablar con lo referente al diagnóstico de enfermedad por VIH. ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar con lo referente al diagnóstico del VIH. Vamos a tocar temas relacionados con lo de ELISA, lo de Western Blot, y finalmente vamos a revisar el algoritmo diagnóstico de nuestras guías colombianas con respecto a la aproximación del diagnóstico. Quise traerles algunas diapositivas sobre la inmunopatogenia del VIH para que entiendan lo complejo que es el VIH en sí. Ya creo que ustedes vieron la historia natural, entonces mucho de esto ya lo saben y podrán entenderlo o podrán complementarlo con mayor facilidad. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, crear vacunas para VIH? El VIH es un virus que es muy inteligente, él siempre está un paso adelante de nosotros, y con las diapositivas con respecto a la inmunopatogenia ustedes lo comprenderán. Entonces, este es el VIH como tal. El VIH es un virus RNA y es un virus envuelto. Su material genético pues tiene el RNA, y él tiene unas enzimas que son los blancos terapéuticos de los antirretrovirales que nosotros utilizamos. Entonces tiene esa transcriptasa inversa, que es la que pasa ese RNA al DNA para que se produzca todo el proceso de transcripción y pueda ser afín a las células blanco de nuestro cuerpo. Y ahí están los inhibidores de transcriptasa inversa como antirretrovirales backbone, como conocidos por todos ustedes. También tiene la integrasa, y aquí tenemos los inhibidores de integrasa. Acá está la proteasa, aquí actúan los inhibidores de proteasa. Y lo más importante desde el punto de vista del diagnóstico es que el diagnóstico serológico, y que lo que se mide en el diagnóstico de VIH es la respuesta humoral, no la respuesta innata, es decir, la producción de inmunoglobulinas específicas a ciertos antígenos que hay en la membrana celular del virus, del VIH. Entonces, esas pruebas serológicas van a reaccionar contra estos determinantes de membrana, y ustedes van a ver, cuando vean la parte de Western Blot, cómo van a haber bandas para la glicoproteína GP120, la GP160, que muchas veces va junta, la 120 y la 160 van a ir como cogidas de la mano, la GP41, la P24, todas estas proteínas son las que finalmente son censadas en el Western Blot, que ahorita vamos a ver. Entonces, para que tengan presente que estas glicoproteínas son las que van a detectar las pruebas serológicas que vamos a utilizar en el diagnóstico de VIH. El VIH es un virus que, como les dije, es inteligente, y él tiene una tasa de replicación alta. No es de las más altas. Por ejemplo, hepatitis B tiene una tasa de replicación mucho más alta. La diferencia entre VIH y otros virus es que esa tasa de replicación alta hace que de alguna u otra manera en cada ciclo de replicación, cada N ciclos replicativos puedan ocurrir mutaciones. ¿Entienden? Mutaciones espontáneas, es decir, mutaciones que no tienen nada que ver con la manipulación nuestra con antirretrovirales mal dados, mal formulados o mal dosificados, que eso empeora como tal el proceso de mutación del virus y la generación de resistencia. Son mutaciones espontáneas que se producen porque cuando se da ese proceso de transcripción no existe una enzima que sea totalmente eficaz para que pueda corregir los errores que se producen en cada ciclo replicativo, de manera tal que cuando una persona recibe un VIH, no es el mismo VIH, no es un VIH homogéneo. Dentro del VIH hay unas cuasiespecies que son virus que tienen alguna variedad, puede ser mucha o puede ser mínima. Entonces, el primer concepto que tienen que entender es que cuando una persona se infecta por VIH, no es un VIH homogéneo. Son, para que entiendan, como varios VIH dentro de un VIH grandotote. Y quien determina, digamos, la cepa infectante es determinada por el clade o el tipo de VIH que tenga mayor fitness. Mayor fitness es como ese virus que tenga mayor fuerza, mayor agresividad de poder infectar las células. ¿Ok? Entonces,
La historia natural, ustedes ya conocen las fases agudas, la fase crónica media y la fase final de crisis. La fase aguda precoz es lo que conocemos como infección aguda por VIH, lo que conocemos como periodo de ventana, fase de luna de miel, donde el paciente se infecta y pasa un tiempo en que podamos detectar por pruebas serológicas la enfermedad como tal. Este es el periodo conocido como el periodo retroviral agudo, y ustedes que son médicos o algunos de ustedes que trabajan en atención primaria, esta es la fase que tienen que tratar de identificar. A medida que pasa el tiempo, y ustedes han visto cómo los algoritmos de manejo de VIH han ido cambiando. Primero era un nivel de CD4, luego era un nivel de CD4, ahora todos los pacientes con VIH en teoría deben tratarse independientemente del nivel de CD4, y llegamos al punto ahora de tratar a los pacientes cuando tengan infecciones tempranas o infecciones agudas. Entonces la tarea de ustedes y de todos como médicos es tratar de detectar fases tempranas de la enfermedad. Esos síndromes retrovirales, esos síndromes virales agudos que ustedes ven en la población, hay que tratar de ir más allá y dejar de pensar que son mononucleosis infecciosa, que son linfadenitis por toxoplasma, que son gripitas común y corriente. Hay que tratar de preguntarle al paciente si ha tenido condiciones o relaciones de alto riesgo que pudieran en algún momento encaminar un diagnóstico temprano de infección por VIH y hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. Lo que le quiero decir con toda esta charla o esto que le estoy comentando es que hay que tratar de agudizar los sentidos y dejar de pensar que los pacientes tienen síndromes gripales a pensar que posiblemente tiene un síndrome retroviral agudo, y su conducta en ese momento es, si bien no tiene la posibilidad de hacer una carga viral para hacer diagnóstico de infección aguda, usted sí está en la obligación de citar en algunas semanas al paciente y tomarle pruebas serológicas para ver si el paciente se lo convirtió. ¿Sí me hago entender? Bueno. La fase crónica media es la fase donde, digamos, hay una regulación del sistema inmunológico y el paciente está asintomático por muchísimo tiempo. Esta fase, digamos, es más difícil hacer el diagnóstico y la mayoría de los diagnósticos se hacen por pruebas de escrutinio rutinarios. Y la fase final o de crisis, que es la fase donde existe ya el cansancio inmunológico de nuestro sistema de defensa, donde ya no hay CD4 circulando, y como tal, acuérdense que no hay CD4 más de memoria que se produzcan porque todo el tejido linfoide mal fue erradicado cuando el paciente se infectó al principio. Ya es cuando el paciente entra en fase SIDA, cuando el paciente hace oportunismo o cuando el hace neoplasias asociadas a VIH. Entonces, de manera muy general, y casi todo va a estar relacionado a la forma más frecuente de transmisión en nuestro país, que es la forma sexual. Ustedes encontraron un epitelio vulnerable como siendo relaciones anales o vaginales. Existe paso del VIH a través de los epitelios y existe la interacción del VIH con las primeras células de defensa. Como en todas las infecciones, el sistema inmunológico innato, el primer sistema inmunológico nuestro contra cualquier tipo de infección, es el que reacciona contra el VIH. Entonces, cuando a nivel de las mucosas existen estas células dendríticas, estos macrófagos que, por cierto, deben tener receptores CD4 para que pueda haber la interacción con el VIH, entonces se produce esa interacción entre estas células y el VIH, y de alguna u otra forma hay una ligera contención de la enfermedad. Si no fuese así, si no hubiese contención del sistema inmunológico innato, todos los pacientes transmitirían la enfermedad, y ustedes ven que hay personas que aún con cargas virales altas, sosteniendo relaciones sin preservativo, no transmiten la enfermedad. Entonces, de alguna u otra forma, el sistema inmunológico innato contiene la enfermedad o contiene la replicación viral, que no es perfecta, no es perfecta porque la enfermedad sigue su curso. Y sigue su curso después cuando a través de cierto tipo de macrófagos es llevado el VIH a los ganglios linfáticos regionales, particularmente todo lo que tiene que ver con el tejido mal, y una vez el VIH se encuentra en el tejido mal, depleta totalmente los CD4 de memoria que hay allí. Es decir,
Una vez infectado el paciente y llega al tejido mal, el paciente pierde la capacidad de producir linfocitos CD4 de memoria. ¿Ok? Y el paciente pierde el 80% más o menos de los CD4. Lo que uno mide en sangre con carga viral es una mínima expresión de lo que existe en el tejido linfoma mal, del tejido mal gastrointestinal. Y desafortunadamente, cuando se pierde ese 80% del tejido mal, no hay forma segura de diagnosticarlo, es decir, serológicamente no hay forma de diagnosticarlo. La única manera es tener una agudeza diagnóstica muy importante y hacerle una carga viral. Y eso, es decir, que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la enfermedad por VIH, es muy tarde por el paciente y eso pasa aquí y en todos lados. Cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad, el 80% de la reserva de linfocitos CD4 están perdidas. Y lo que queda es lo que periféricamente estaba en ese momento circulando. ¿Ok? Bueno, sigamos. Esto es lo que les había mencionado al principio. Miren que existen cuasi especies del virus y finalmente la que infecta es la que está más capacitada. Un ejemplo. ¿Ustedes quién cree que transmite más fácil la enfermedad? ¿El paciente que tiene un VIH que es resistente y tiene muchísimas mutaciones de resistencia o el paciente que tiene un VIH naive, un VIH virgen que no tiene ninguna mutación de resistencia? El naive. La respuesta es el naive. La respuesta es que igual que para las bacterias, el VIH cuando se hace resistente, a él le cuesta algo, eso es lo que se llama fitness, que ya les había comentado. El fitness viral es esa condición que hace que el virus sea virulento y se pueda infectar las células, replicarse en las células e invadir tejidos. Cuando el paciente tiene un VIH resistente, esa ganada de resistencia le cobra al VIH virulencia. Entonces, cuando ustedes ven y comparan, la capacidad de invasión de un VIH naive es superior a la capacidad de invasión de un VIH que ya tiene resistencia. Y eso es lo mismo que pasa aquí en esta parte. De todas estas cuasi especies, quien genera la infección es la más capacitada, la más virulenta. En ocasiones pueden haber dos, como ahorita les voy a mostrar, y cuando hay dos o tres, el problema de mutaciones que les estoy comentando se empeora, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, miren, este es más o menos el esquema y probablemente yo sí les recomiendo que alguna vez lean estos artículos del New England que salieron en el 2008 y el 2011 porque para mí son los artículos de inmunopatogénesis más importantes que hay en VIH. Esto es lo del ciclo vital que ustedes ya vieron. El doctor Lenis fue quien les dio la charla con William. Entonces, miren cómo se produce la fusión del virus del VIH con la membrana celular del huésped, cómo se libera el RNA, cómo se hace la transferencia y se transforma ese RNA en el DNA y cómo se integra el DNA del VIH al DNA de la célula huésped. Entonces, aquí van a aparecer muchísimas cosas que no es necesario saber en cuanto a la interacción del VIH con la membrana celular. Acuérdense que necesitan receptores específicos. Esos receptores son los receptores CD4 y unos correceptores especiales que si no están los correceptores, si no está R5 y X4, no se produce el acoplamiento. Y es como que, digamos, el virus se une y si no están los correceptores, el virus se queda unido, pero el virus no entra. Entonces, genéticamente la persona debe tener el receptor CD4 y los correceptores CR5 y X4 para que pueda entrar el virus. Si no, el virus no entra. Entonces, por eso ustedes ven que hay personas que genéticamente, a pesar de estar expuestos al virus, el virus nunca entra, nunca se enferman. Entonces, esto es más o menos lo que pasa con el virus. Miren ustedes cómo se integra, cómo sale, y él sale envuelto en una capa que es una capa propia del virus y de la membrana de la célula, que es una condición que también protege al virus porque sale envuelto en una capa de la membrana de nuestras propias células. Por eso les digo que el virus de alguna u otra forma es muy inteligente. Pero entonces miren lo que pasa con esas cuasi especies. Aquí
A medida que el virus va pasando y nosotros no le damos tratamiento antirretroviral, el virus se va replicando, se va replicando, se va replicando, y ya dijimos que cada ciclo replicativo incrementa el riesgo de mutaciones espontáneas, de manera tal que si el paciente no se trata en 1 o 2 años, al final el paciente va a tener un poco de cuasiespecies, y esas mismas cuasiespecies son las que va a estar transmitiendo a las otras personas. Entonces, si por casualidad llega un virus que tiene varias cuasiespecies, el problema de los ciclos replicativos va a ser peor. ¿Por qué? Porque van a ser 2 o 3 cuasiespecies diferentes que van a entrar en el ciclo replicativo, que se van a unir al núcleo, y la variabilidad genética o la variabilidad de cuasiespecies va a ser más grande. Por eso, entre más cuasiespecies dominantes haya en un paciente que tiene VIH, mayor probabilidad va a tener el paciente de estar mutando, 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 mutando y mutando. De manera tal que, como les dije, el VIH siempre está un paso adelante del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que montar varias respuestas frente a varias cuasiespecies, y por eso de alguna forma no es fácil contener una infección de estas. Sigamos. Esto ya lo vamos a pasar. Entonces, mire, esto es más o menos lo que se sabe en un artículo del 2008 en el Lancet Infection Disease, de cuáles son los mecanismos que utiliza el VIH para burlar el sistema inmunológico. Entonces, miren, esta variación antigénica es lo que les estoy mencionando. Esa variabilidad que tiene de estar mutando y mutando y mutando hace que el sistema inmunológico no logre montar una respuesta inmunológica temprana para poder controlar la infección, y la logra montar después de unas semanas, después de que el paciente ya ha perdido todo el tejido mal del tracto gastrointestinal. Asimismo, esta variación antigénica está relacionada a que el VIH tiene la capacidad de al principio expresar en la membrana glicoproteínas que no son determinantes antigénicos, es decir, él no expresa de uno GP120, no expresa de uno GP160, sino que empieza a expresar unos determinantes menores que confunden al sistema inmunológico, forman una respuesta ante ese determinante, pero no es lo real. Después de que el paciente ya tiene la infección establecida, aparece GP120, aparece GP41, y entonces en ese momento es que se empieza a producir una respuesta real contra el VIH. Entonces ustedes entenderán por qué es tan tardío los diagnósticos y por qué el paciente ya está mal inmunológicamente, entre comillas, cuando lo diagnosticamos. Otras cosas importantes en esto es que hay destrucción de linfocitos T específicos y otro tipo de situaciones pues que no hay necesidad ahorita de hacer énfasis, pues ya lo vieron como tal. Entonces, miren lo que pasa en la fase aguda, miren lo que pasa en la fase crónica y miren lo que pasa en fase SIDA. Miren en la fase aguda cómo el tejido mal que les he mencionado y los CD4 que se encuentran aquí empiezan a muy alto nivel, y cómo en la fase aguda, miren, el 80% se pierde y miren, nunca se vuelve a recuperar. Nunca se vuelve a recuperar. Por eso el paciente al final, cuando entra en la fase SIDA, realmente no es que haya una depresión como tal de células CD4 o de las defensas del paciente, sino que como no hay CD4 para producir, el sistema inmunológico empieza a sostener los CD4 que ya tiene periféricamente, y lo que pasa al final en la fase SIDA ya es que está cansado el sistema inmunológico, no tiene más de dónde sostener los CD4, y por eso el paciente entra en CD4. No es que el paciente esté perdiendo, el paciente ya los tiene, solamente que al final pues lo pierde todo, no tiene con qué responder ante una noxa. Mire cómo de la mano, después de que se infecta, empieza la activación inmunológica, y ustedes ya saben que VIH ahora se considera una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria, y a pesar de que nosotros hemos logrado controlar la replicación viral, existen otras cosas, que es la parte inflamatoria, que no hemos podido controlar, que generan cierto tipo de condiciones mórbidas. Entonces aquí entra toda la parte de translocación bacteriana y perpetuación de la inflamación,
Todos los pacientes con VIH tienen proteína C reactiva elevada, dímero D positivo, todos esos marcadores inflamatorios que se manejan en enfermedad cardiovascular son positivos en el paciente VIH. Por eso el paciente con VIH, ese estado de inflamación crónica le pone a riesgo de tener enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, neoplasia. Usted sabe que ya los pacientes ahorita en España, por ejemplo, ya los pacientes están muriendo de cáncer de pulmón o cáncer de hígado. Entonces, y todo eso está relacionado a esta parte de la inflamación inmunológica. Mire los CD4, mire que en la fase aguda los que están periféricamente casi que no se afectan, pero a medida que pasa el tiempo, mire, hay una exhaustación del sistema inmunológico y prácticamente caen los linfocitos CD4 y cuando caen los linfocitos CD4 el paciente entra en SIDA. Y miren la viremia, por eso la carga viral se hace tan importante en el diagnóstico temprano de la enfermedad, muy alta en la fase aguda de la enfermedad, entra en un estado de estabilidad cuando el paciente está en la fase crónica o la fase latencia de la enfermedad, incrementa de nuevo exponencialmente cuando el paciente entra en fase SIDA. Y mire que sus curvas se van cruzando. Esta es la historia natural del paciente que tiene VIH. Que se sale de esto algunos pacientes, sí, los elite controllers o los progresores lentos o los no progresores se salen de esto, pero eso no está para que lo discutamos ahora en esta charla. Entonces miren cómo después de que hay la infección, a las 2 horas o 6 horas hay infección de las células de las mucosas, propagación de las células de los linfocitos CD4 entre el tercer y el sexto día, y solamente después de los días segunda o tercera semana se puede lograr tener una respuesta inmunológica que sea realmente adecuada. Y esa respuesta inmunológica está básicamente por CD8. O sea, después de que el paciente logra montar una respuesta adecuada, entonces hay una hiperproliferación de células CD8, pero esos CD8 no son suficientes para contener todo lo que ya ha pasado. Entonces, esta gráfica es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico. Miren, van a ver ustedes entonces que desde el momento en que el paciente se infecta hasta cuando el paciente se puede detectar, hay un periodo de lo que llaman eclipse, y el eclipse es todo lo que les he comentado, la interacción del VIH con las células dendríticas, la afectación del tejido mal, hasta que por fin podemos tener una prueba que diagnostique serológicamente que el paciente tiene infección por VIH. Pero como les he mencionado anteriormente, cuando la diagnosticamos ya hemos perdido mucho, al menos esa primera batalla se perdió. Entonces miren ustedes cómo diferentes pruebas de laboratorio detectan en diferentes momentos del tiempo la infección. Entonces, miren cómo ustedes, por ejemplo, la carga viral para VIH es la primera que se hace positiva, pero mire que no se hace positiva desde el momento que el paciente adquiere la enfermedad. Deben transcurrir algunos días para que haya una viremia y la carga viral pueda ser detectable. Entonces, la carga viral tampoco soluciona todo el problema de detección temprana de la enfermedad. Sí acorta mucho el periodo de latencia, al menos unos 5 o 7 días, pero desde el inicio de la infección no la alcanza a detectar. Miren cómo el antígeno P24, es decir, los ELISAs de cuarta generación, cómo son tan importantes para el diagnóstico temprano y cómo aparecen después de la carga viral. Y hay quienes creen o piensan que el antígeno P24 podría reemplazar a la carga viral en poblaciones que son vulnerables y donde no hay posibilidad de hacer cargas virales. Es decir, en ciertas poblaciones africanas donde no existe la infraestructura para hacer una carga viral, que ustedes saben que es un procedimiento complejo, difícil, costoso, que se demora. En algunas poblaciones africanas han reemplazado la carga viral por ensayos donde miden el antígeno P24, que ustedes ven que es el segundo marcador diagnóstico que se eleva cuando tenemos infecciones tempranas por VIH. Y posteriormente aparecen las pruebas serológicas, que aparecen de igual manera con el ELISA, los ELISAs, que es la prueba de la que vamos a hablar, porque a pesar de que hay otras pruebas serológicas que se han utilizado en VIH, la que está estandarizada y la que se utiliza en nuestro país es el enzima inmunoanálisis, que es el ELISA. Y miren cómo ustedes el ELISA comparado con la carga viral y el antígeno P24, la positividad es después, mucho después, unos días después de que aparece la infección. Y esto sí ha ido mejorando a medida que han
mejorado las generaciones de las ELISAs que ahorita vamos a mencionar. El Western blot, dependiendo del tipo de Western blot, también aparece un poquito después de los ELISAs, por eso la prueba de tamizaje son los ELISAs y no es el Western blot. El Western blot aparece un poquito más tardío en el periodo de la historia natural de la enfermedad. La carga viral alta y luego se disminuye, y después otro tipo de anticuerpos. Mire que la respuesta básicamente inmunológica desde el punto de vista humoral es a nivel de CD8 y es la que siempre mantiene. Por eso ustedes van a ver que los pacientes, los CD8 van a tender a incrementarse en los pacientes a medida que pase el tiempo. Los reactantes de fase aguda siempre van a estar elevados en los pacientes y la latencia viral, es decir, siempre va a quedar virus. Así las cargas virales de ustedes sean indetectables en los pacientes, en alguna parte del cuerpo está replicando el virus. Es decir, nosotros controlamos con antirretrovirales el virus que está activo, no tenemos ningún impacto con antirretroviral en los virus que no están, digamos, insertados y que están activos, los que se conoce como estado durmiente, no tenemos impacto sobre esos virus. Y acuerden que los antirretrovirales penetran de manera diferente en los distintos sistemas corporales, es decir, una cosa es tenerlos en sangre intracelularmente, en sangre periférica, otra cosa es próstata, otra cosa es sistema nervioso central. Entonces se considera que a pesar de que nuestras cargas virales son indetectables, en alguna parte el VIH está replicando porque no hemos logrado todavía contener todo el proceso fisiopatológico que ocurre en infección por VIH. De manera tal que para el diagnóstico de infección vamos a tener unas pruebas de tamizaje y unas pruebas confirmatorias. ¿Por qué se ha hecho esto así? Porque la connotación cultural de tener VIH desde el punto de vista epidemiológico es un impacto importante tanto para el paciente como para la población como tal. Entonces, no existe una prueba única que tenga la suficiente sensibilidad, especificidad, que no tenga falsos positivos y que no tenga falsos negativos, para que con una prueba usted le diga, usted tiene VIH, no necesita pruebas confirmatorias, necesita tratamiento. No existe. Las pruebas que tenemos a la mano, en este caso las pruebas de tamizaje, y que son los ELISAs, y las pruebas rápidas, que son las dos pruebas que tenemos de tamizaje, tienen sensibilidades y especificidades que superan el 95%. Sin embargo, no están exentas de tener falsos positivos. Por esta razón, se necesitan utilizar pruebas complementarias que tengan muchísima especificidad, y es ahí donde entran las pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias han sido varias a medida que ha pasado el tiempo. El RIPA, que es como radioinmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia directa o indirecta, pero definitivamente estas técnicas se han dejado de utilizar y lo que convencionalmente se está utilizando es el Western blot, que a pesar de que es más simple que las otras técnicas, sigue siendo una prueba compleja. Y en algunas circunstancias utilizamos la amplificación de ácidos nucleicos para hacer el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. La interpretación de las pruebas serológicas de VIH depende de la prevalencia de la enfermedad. Ustedes saben que una prueba, para que sea positiva, o la sensibilidad de una prueba depende de la prevalencia que tenga la enfermedad en esa población. Entonces, por eso, digamos, hay poblaciones en África donde el ELISA positivo prácticamente hace el diagnóstico de la enfermedad y no necesitan pruebas complementarias. Es tan alta la prevalencia en esa población que no necesitan pruebas complementarias. Entre más baja sea la prevalencia en la población, mayor necesidad de pruebas confirmatorias van a necesitar para hacer en esa población. ¿Entienden? Bueno, entonces vamos a pasar a las pruebas de tamizaje. Entonces, las pruebas de tamizaje tienen ciertas características y esas características son universales con algunas diferencias entre países. Entonces, por ejemplo, en nuestro país la prueba es confidencial, la prueba solamente es entre el paciente y el personal de la salud. Esa prueba debe ser voluntaria, entonces necesita un consentimiento informado, ojo, por escrito, no un consentimiento informado verbal. A la persona se le debe indicar por qué se le están haciendo la prueba, qué se espera de la prueba y debe quedar escrito, y particularmente debe hacerse por personas en salud que estén capacitadas para brindar la asesoría pre-test y la asesoría post-test que están sujetas a estas pruebas. Sí. No, esa parte
Sí, sí, y se pierde. tiene toda la razón, doctor. Es decir, la asesoría la que tiene un médico ahí, Sí, tiene toda la razón. pregunta qué quiere saber y en 5 minutos le explica. Pero si el paciente se va a pedir otras 2, 3 citas más por allá, eso no. Tiene toda la razón. Yo comparto con usted lo que expresa. Mi opinión personal es que a todos los pacientes, a todas las personas que tengan factores de riesgo, se le debería pedir VIH. Lo que yo veo en la práctica es que quienes menos uno piensa tienen la enfermedad. Entonces, desde muy niños, porque tenemos pacientes de 13 años y que no han sido por transmisión materno-fetal, ¿no? Tenemos niños de 13 o 14 años infectados por VIH, hasta personas de 65 o 70 años infectados por VIH. Es decir, mi concepción personal es que es una prueba que debería realizarse abiertamente. ¿Ok? Bueno, y de hecho así se hace en otros países. En Estados Unidos la prueba es obligatoria a todo paciente que entra a un servicio de salud que tenga más de 13 años y menos de 65 años. Si el personal de salud piensa que debe hacerse la prueba, no necesitan pedir un consentimiento informado para hacerse esa prueba si la persona cree que el paciente está a riesgo de tener infección por VIH. Las legislaciones son diferentes dependiendo de cada país y en ese caso de pronto lo que usted menciona ha sido una barrera, los pacientes se pierden. Bueno, y aparte de eso, estas pruebas de tamizaje tienen que tener una sensibilidad y una especificidad cercana al 99%. Ya mencionamos que las pruebas de tamizaje en nuestro país son las ELISAs y las pruebas rápidas, deben ser fáciles de realizar y deben ser de bajo costo. Bueno, vamos a empezar a ver entonces. Los ELISAs, el enzima inmunoensayo. Entonces es una técnica que digamos, a medida que ha pasado el tiempo se ha ido depurando y se ha ido haciendo mejor. A veces es complicado leer esto porque yo no trabajo en el laboratorio y utilizan palabras que son difíciles de entender. Entonces, la manera más fácil de explicarles yo esto es que los ELISAs básicamente lo que detectan son antígenos. Se detecta una reacción antígeno-anticuerpo y debe ser una reacción específica de un anticuerpo específico para un antígeno del virus. En este caso, la respuesta no es diferente a lo que pasa en una infección normal, es decir, primero se produce IgM y luego se produce IgG. Entonces, las pruebas han ido cambiando y por eso se han ido cambiando las generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación de ELISAs que tenemos en la actualidad. Y aquí en esta primera parte de la diapositiva, ustedes ven que lo que hay es una unión de un antígeno con un anticuerpo y lo que mide la prueba es como la afinidad o el grado de afinidad que hay entre este antígeno de VIH y este anticuerpo específico para el VIH, adicionándole unas enzimas catalizadoras, que en este caso va a ser la fosfatasa alcalina y otras enzimas que han utilizado. Entonces, cuando a esa sustancia se le agrega la enzima, se produce una reacción química que es vista a través de fluorescencia o a través de visión óptica, cambios de color, y eso es lo que finalmente sale en el resultado final del ELISA. Es decir, se mide la intensidad de reacción de esa unión entre ese antígeno y ese anticuerpo. Al principio, entonces tenían los ELISAs de primera generación, y los ELISAs de primera generación lo que hacían es de un lisado, de un cultivo, para que entiendan, de un cultivo de VIH, lo colocaban a reaccionar contra los anticuerpos. Sin embargo, estas pruebas tenían poca sensibilidad. La ventana diagnóstica de los ELISAs de primera generación, que por cierto detectaban IgG, y ustedes saben que la IgG se produce después de la IgM, entonces esa fase de miel, esa fase de latencia era muy larga para los ELISAs de primera generación porque detectaban muy tardíamente la enfermedad. Detectaban la enfermedad cuando el paciente producía IgG, entonces podrían pasar 3 o 4 semanas para que los ELISAs de primera generación detectaran la enfermedad, y esto era mucho tiempo. ¿Okay? Entonces empezaron a hacer modificaciones de estas pruebas y aparecieron las pruebas de segunda generación, que las pruebas de segunda generación ya no partían de ese lisado celular que había en esos cultivos, sino que ya eran preparados
de manera recombinante antígenos específicos para VIH y ya en estas pruebas se empezaron a incluir antígenos para VIH-1 y para VIH-2, de manera tal que ese periodo de ventana se empezó a cortar un poco y se empezó a limitar esa brecha que había en el diagnóstico tardío de la enfermedad. Sin embargo, la prueba todavía era pobre sensible, tenía pobre sensibilidad con respecto a que el periodo de ventana todavía era muy amplio y mejoró un poquito la especificidad. Después aparecieron las ELISAs de tercera generación y que es lo que se hace en la mayoría de los laboratorios, es la ELISA tipo sándwich, en donde utilizan varios anticuerpos, igual la base es lo mismo, la reacción colorimétrica para medir el grado de afinidad de esos anticuerpos con antígenos, y aquí ya se empezó a detectar IgM, de manera tal que la brecha se logró disminuir muy poco y podemos tener ELISAs de tercera generación que detectan infecciones de manera tan temprana como el 10º día. También son con antígenos recombinantes, y finalmente las ELISAs de cuarta generación, que ojo, no están aprobados por la FDA, incluyen la medición de anticuerpos de los que estamos mencionando, inmunoglobulina M, algunos detectan inmunoglobulina A, pero también detecta algo que no detectaban los otros, detectan un antígeno, dice el antígeno P24. Y ustedes ya vimos, ¿se acuerdan? Trasládense a la diapositiva de la historia natural del VIH, donde ven que el antígeno P24 es el segundo marcador que se eleva en pacientes que tienen infección temprana por VIH, de manera tal que estos ELISAs de cuarta generación pueden detectar enfermedades tan tempranas como quinto o sexto día después de la infección. ¿Ok? Por eso les digo que en poblaciones vulnerables el antígeno P24 reemplaza en algunas circunstancias a la carga viral, porque es un procedimiento que es menos costoso, menos laborioso, y en poblaciones vulnerables pues reemplaza en algunas ocasiones a esto. Como todo, existen algunas pruebas que están aprobadas por la FDA. Estas son algunas de ellas, cada una tiene un fabricante en particular, cada una detecta VIH, unas detectan VIH solamente el 1, otras detectan VIH 1 y 2. En nuestra población realmente, aunque no tenemos, digamos, estudios que nos digan cuál es la tasa de prevalencia de VIH-2, asumimos que no es tan alta como en otros países europeos o norteamericanos. Las pruebas de ELISA se pueden hacer en prácticamente cualquier tipo de muestra, y pueden ver ustedes que se pueden, dependiendo de la que estén utilizando, se puede hacer en plasma, en suero, en orina, en saliva. Estas son las pruebas aprobadas por la FDA, y una cosa es lo que pruebe la FDA y otra cosa es lo que pruebe INVIMA. INVIMA tiene, aparte de estas, hay otras que han sido aprobadas por el INVIMA. Ahí tienen ustedes los nombres y los laboratorios comerciales que comercializan estas pruebas. Entonces, como les acabo de decir, las ELISAs, a pesar de su alta sensibilidad y su alta especificidad, tienen problemas. Y esos problemas básicamente están relacionados con los falsos positivos y los falsos negativos. Por este tipo de situaciones es que se necesitan pruebas confirmatorias, porque es difícil decirle a usted, señorita, usted tiene VIH, y resulta que era un falso positivo porque tenía una LUES. Entonces, imagínense por la connotación cultural epidemiológica que tiene el diagnóstico de VIH, generar estrés y ansiedad en el paciente cuando no es necesario. Entonces, estas son las causas más importantes de falsos positivos y falsos negativos. Antes de entrar a esto, la primera causa de falsos positivos es errores en la forma como se hizo la prueba. Esa es la primera causa de falsos positivos. Se manipuló mal, se leyó mal, hubo dificultades. Esa es la primera causa de falsos positivos. Después de que descarten eso, entonces tienen que ir a buscar este tipo de falsos positivos. Alcoholismo, todas las enfermedades reumatológicas, LUES, algunos pacientes con neurocisticercosis, embarazo, particularmente los pacientes que son multíparas, los pacientes que han tenido vacunación reciente para hepatitis B y rabia, y pacientes que tienen infecciones agudas, sean bacterianas o sean virales. Lo más frecuente es encontrar falsos positivos. Lo menos frecuente es encontrar falsos negativos. Dentro de los falsos negativos, aunque es menos frecuente, lo más importante es a veces
hacemos ELISAs en infecciones tempranas y esto es lo que les había mencionado con respecto a la sensibilidad. Entonces uno tiene que estar seguro de qué tipo de ELISA están utilizando para así definir, ojo, necesito repetir la prueba en el paciente porque de pronto lo cogí en un periodo de tiempo donde todavía no había producido anticuerpos. Entonces el primer falso negativo es la infección temprana. Infección inmunosilente son pacientes que tienen enfermedad y que por alguna condición genética, a pesar de que tienen cargas virales positivas, no son capaces de producir anticuerpos específicos para el virus. Eso ocurre muy excepcionalmente y no vamos a entrar en detalle por lo excepcional de las cosas. Falsos negativos en pacientes que tienen neoplasias, quimioterapias, inmunodeficiencia variable común, transfusiones excesivas, particularmente por la hemodilución. Es decir, lo que estamos midiendo son anticuerpos. En pacientes que han transfundido de manera repetitiva por alguna situación, existe hemodilución de todos los componentes sanguíneos y por ende pueden ocurrir falsos negativos con los ELISAs que hacemos en pacientes. Y también, tanto en pacientes que tienen infección temprana, ocurren falsos negativos, pueden ocurrir falsos negativos en pacientes que tienen enfermedad avanzada. ¿Sí, doctor? Doctor, una pregunta. Yo no sé si vale la pena mencionarlo en los falsos positivos y ciertas regiones, por ejemplo, aquí en la zona del Pacífico, la concomitancia con infección por HTLV1 y su relación con leucemia y linfoma. A mí me llama la atención en la lista de los falsos negativos las neoplasias, obviamente, al conocimiento que tengo, algunos falsos positivos relacionados con linfoma y leucemia. También hay. También hay. Sí, señor. ¿Cierto? Es decir, y pues en esta región, digo en el Valle, porque tenemos un foco muy grande en el Pacífico y en Tumaco también. Así es, doctor. Entonces sería, no sé si vale la pena mencionarlo. Así es, doctor, tiene toda la razón. Pueden haber falsos positivos y falsos negativos con enfermedades neoplásicas como los linfomas. Y lo que dice el doctor es cierto con respecto a lo del HTLV1 y la asociación al linfoma de células T del adulto. Bueno, entonces terminamos la prueba de los ELISA y ahora quiero mostrarle las pruebas rápidas. La OMS desde hace algunos tiempos, ella promueve la utilización de métodos diagnósticos sensibles y a eso le llama estrategia POC. Y los POC son pruebas diagnósticas que puedan hacerse fácilmente, donde el paciente pueda en la primera entrevista tener el diagnóstico de lo que tiene a un bajo costo. Entonces, muchas de esas pruebas se han ido perfeccionando hasta lo que conocemos ahora que se llaman ensayos de flujo lateral. Los ensayos de flujo lateral ya están disponibles para diagnóstico de muchas enfermedades. En VIH, digamos, lo más utilizado en las clínicas de VIH ha sido el ensayo de flujo lateral para criptococo, en donde realmente es esto, son tiras parecidas a las tiras reactivas de embarazo o los dipsticks para medir proteínas en los exámenes de orina, y en una sola prueba en gotas de sangre reacciona y determina si es positivo o es negativo. Entonces, el ejemplo más claro que les puedo dar de estos ensayos de flujo lateral es lo que pasa en criptococosis. Esto empezó en África y lo que hacen es utilizar estas pruebas en pacientes que tienen CD4 por debajo de 100. Le toman la muestra en el mismo momento para carga viral, CD4, la muestra para esto la ponen a reaccionar y si el paciente es positivo para esta prueba, el paciente recibe terapia, ¿cómo le decimos? Terapia temprana para criptococosis. Los pacientes que tienen estas pruebas positivas en criptococo, a la segunda, tercera, al primer mes, al segundo mes, desarrollan tuberculosis meningia, criptococosis meningia. Entonces, siendo la criptococosis meningia una enfermedad tan agresiva, tan mortal y tan mórbida, lo que se está haciendo es hacer diagnósticos tempranos para evitar que el paciente haga la complicación meningia. Entonces, lo mismo ocurre con este tipo de pruebas. Parten del mismo hecho que mide anticuerpos, los mismos IgM, los IgG, no requieren personal entrenado, no requieren una instalación locativa muy amplia, se tienen resultados en 15 o 30 minutos y de alguna u otra manera siguen siendo pruebas presuntivas de diagnóstico de la infección por VIH, es decir, de igual manera tienen que confirmarse. Es decir, son pruebas, sigue siendo, como lo mencionamos, pruebas de tamizaje. Es muy interesante porque en Estados Unidos hace algunos años hicieron un estudio con ELISAs. Entonces,
vieron en una población de más de 2.500 personas que les hacían el ELISA, entonces los pacientes se iban para la casa y después tenían que venir por el resultado. El 27% de las personas que tenían ELISA positiva no volvieron y el 34% de los pacientes que tenían ELISA tampoco volvieron. Entonces, lo que quiere decir que a veces hay que acercar las opciones diagnósticas a los pacientes porque por una u otra razón algunos pacientes se pierden. Entonces imaginen un 27% de VIH por ahí andando en la calle sin diagnóstico. Entonces este tipo de tecnologías rompen esa barrera. En el primer momento en que está el paciente en consulta se tiene el diagnóstico. Y acuérdense que de estos mismos hay pruebas que traen en una sola VIH, LUES y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en las clínicas de VIH, donde tienen la capacidad de tener este tipo de tecnología en un solo momento del tiempo, pueden tener diagnóstico de muchas cosas. Esta es más o menos la interpretación. Estas pruebas rápidas pueden ser inválidas, una prueba válida, una prueba negativa, y esta es una prueba positiva, es decir, que hay reacción antígeno-anticuerpo que es similar al área línea control. Así se leen las pruebas rápidas para VIH. Al igual que las pruebas para ELISA, entonces existen unas pruebas rápidas que están aprobadas por la FDA. Miren que la sensibilidad y especificidad es similar o muy parecidas a las pruebas por ELISA, simplemente que son más rápidas de hacer. Se pueden hacer de igual manera en plasma, en suero y en otras secreciones. Miden VIH-1 y también miden VIH-2. Hay algunas que necesitan refrigerarse, otras que no necesitan refrigerarse. De todas las aprobadas por la FDA, hay 4 pruebas que no necesitan refrigerarse. Y hay son las pruebas que están aprobadas por el INVIMA. Hay algunas para hacer en sangre, otras para hacer en saliva. Unas que miden VIH-1 y unas que miden VIH-2. O que miden los dos, perdón. Esas mismas pruebas, para no hacerlas en plasma o sangre, se pueden hacer en saliva, pero tienen que tener presente de que en saliva y en orina el rendimiento de las pruebas es menor, porque la cantidad de virus y la cantidad de inmunoglobulina que se secreta, por ejemplo, a nivel de saliva es menor. Hay más IgG que IgM en saliva, entonces esto afecta el rendimiento de las pruebas rápidas si se hace en saliva o orina. Se me había olvidado decirles, es muy importante, la sensibilidad de las pruebas rápidas comparado con las pruebas de ELISA convencionales son diferentes. Para expresarlo en términos castizos, el ELISA es más sensible porque detecta más temprano la enfermedad. Las pruebas rápidas se demoran un poquito más de tiempo, es decir, un ELISA positivo de 4ª generación puede salir positivo teniendo la enfermedad al 5º día. Si le hacen una prueba rápida, en ese momento puede no salir positiva y para que salga positiva deben transcurrir 48 o 72 horas. Es decir, el periodo de ventana es mucho más corto, más corto para los ELISAs que para las pruebas rápidas. ¿Ok? Es decir, las pruebas rápidas pueden tener un resultado negativo teniendo el paciente la enfermedad cuando está muy temprano. Bueno, sigamos, yo creo que ya por aquí pasamos a la parte del Western blot. Entonces dejamos la parte de tamizaje y miramos el Western blot. El Western blot es el estudio gold estándar confirmatorio para el VIH, particularmente por esto, porque su especificidad es casi del 100%. La frecuencia de falsos positivos es muy baja, 0.00004%. El Western blot es diferente. Mire que aquí en la diapositiva está más o menos cómo se hace. El Western blot lo que hacen es escoger una cantidad X de partículas virales del VIH y lo someten a un proceso de naturalización. Entonces queda el VIH fragmentado, así como ustedes lo ven aquí, queda el VIH fragmentado en esas placas. Y luego a ese VIH fragmentado lo someten a un proceso de electroforesis. Electroforesis es igual a proteínas. Entonces, cuando pasa por ese proceso de electroforesis, pasan unas proteínas y quedan pegados como un papel, por decirlo así, y las proteínas se van pegando, unas son más grandes, unas son más pequeñas, y dependiendo del tamaño de la proteína, así va a ser la distancia que recorre la proteína para pegarse al papel. Esas proteínas finalmente van a hacer esto que vamos a ver acá. Va a ser esto que vemos aquí, las proteínas que cada gen
produce, y después de que están en ese papel se someten a otro proceso donde se pasa a un papel de nitrocelulosa, y en ese papel de nitrocelulosa se va a poner a reaccionar con el suero del paciente, que va a tener anticuerpos específicos contra esos antígenos de ese virus. ¿Sí entienden que es mucho más elaborado, es mucho más complejo que los ELISAs convencionales, que solamente tienen 1 o 2 pasos? Aquí el VIH tiene que desnaturalizarse, aislar las proteínas y después pasarlo a que reaccione con la sangre del paciente, y que esos anticuerpos que tiene el paciente por tener VIH vayan y reaccionen específicamente con esos antígenos que fueron identificados y aislados. Ese es el Western blot de manera así como fácil para entender. Por eso su especificidad es tan alta. Prácticamente se está haciendo una prueba donde específicamente se está midiendo los anticuerpos específicos contra antígenos que ya fueron desnaturalizados. Entonces, estas son las pruebas confirmatorias de Western blot que hay aprobadas por el INVIMA. Son menos que las ELISAs, eso no vamos a entrar en detalle. Entonces, el VIH tiene unos promotores que codifican las proteínas de envoltura, las proteínas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los más importantes, el gen M, el gen GAC y el gen POL, y cada uno de ellos está a cargo de producir estas glicoproteínas. Estas glicoproteínas son las que finalmente van a pasar por electroforesis y luego al papel de nitrocelulosa, y son las que finalmente ustedes ven en los reportes de los Western blot. No, la GP120, la GP140, mire, como les había dicho, que GP120 y 160 casi siempre están juntos, y esto es lo que ustedes van a ir a ver en los reportes del Western blot. Por eso ustedes van a ver que hay Western blots que van a ser indeterminados, Western blot que van a ser positivos y Western blot que van a ser negativos. Y esa clasificación de indeterminado, positivo o negativo va a depender de la escala que estén utilizando su laboratorio para definir cuándo es positivo, cuándo es negativo o cuándo es indeterminado. Es decir, que de alguna u otra forma ustedes tienen que conocer si el laboratorio está utilizando el criterio de la FDA, el criterio de la ARC, el criterio del CDC, el criterio del CRSS o el criterio de la OMS, porque cada uno tiene unos criterios diferentes de positividad. Entonces, mire, FDA dice que el Western blot es positivo cuando existen por lo menos 3 bandas, P24, P31 y GP41. CDC dice que es positivo cuando al menos hay 2 bandas, P24, P41 y el complejo GP120-160. Y la OMS dice que al menos 2 bandas de envoltura, y bandas de envoltura son cualquiera de estas 2. ¿Ok? Entonces, el criterio de positividad depende de la forma como esté el laboratorio en ese momentico definiendo que es positivo o negativo, o el que usted mismo esté diciendo, el que usted crea que es más conveniente. Dicen los que saben que de todas esas escalas, el más aproximado a la realidad es el CDC, que es el que tiene más verdaderos positivos y el que tiene menos fallas en definir un Western blot verdaderamente positivo. Y esto lo ven aquí, está más o menos la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas. Ustedes se van a encontrar en su práctica diaria, cuando el Western blot es positivo, esa vaina. El problema cuando es negativo. El problema siguen siendo los indeterminados. Y los indeterminados, unas cortas diapositivas con respecto a los indeterminados, es que la causa más frecuente de resultados indeterminados es encontrar una P24 aislada. En la mayoría de los casos, una P24 aislada no significa VIH, significa otro tipo de consideraciones. Y ya se han hecho muchos estudios con respecto a esto y el significado que tiene P24 repetitivamente en los Western blot, y se ha logrado detectar que existen muchas condiciones que pueden hacer que el Western blot salga indeterminado por este P24. Entre ellos están el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades inmunorreumatológicas, pacientes que tienen alteraciones hepáticas con afectación de la bilirrubina, pacientes con drepanocitosis o alguna enfermedad, talasemia o alguna vaina de eferocitosis que el paciente lo condicione a que hemolice, pacientes con cierto tipo de neoplasias, pacientes con gamapatía monoclonal en el caso de mieloma múltiple o las variedades de mieloma múltiple, y pacientes que están en hemodiálisis.
Lo importante es tener presente que el P24 como falso positivo en la mayoría de las situaciones no indica infección por VIH. ¿Ok? No indica infección por VIH. Sigamos. Y finalmente, desde el punto de vista diagnóstico, vamos a hablar un poco sobre la parte de amplificación de ácidos nucleicos. Al igual que en la parte de tuberculosis, las técnicas de amplificación molecular se han ido mejorando a medida que pasa el tiempo. Este fue el primer método molecular que se llama Aptima, que se aprobó en el 2006 en Estados Unidos por la FDA, y ese Aptima cambió notoriamente la forma como se veía el VIH en ese país, porque pudieron implementarlo en los bancos de sangre y pudieron implementarlo en poblaciones como tal de VIH, y vieron cómo las infecciones tempranas fueron dramáticamente incrementado el diagnóstico. Eso es una prueba cualitativa. En el momento, con todo digamos, el auge tecnológico, tenemos pruebas cuantitativas y los puntos de corte han venido cambiando a medida que pasan los años. Acuerden que hace algunos años, digamos, la sensibilidad de las pruebas solamente alcanzaban a detectar 400 copias y a partir de ahí se podía definir si el paciente estaba o no estaba bien controlado. Lo que estamos haciendo son PCRs en tiempos reales, que son lo que mandamos de manera frecuente, la carga viral. ¿Y cuánto estamos detectando ahora? ¿20 cuántos? ¿Cuántas estamos detectando? Hay algunas que están en 50 y otras en cuánto? Menos de 20, ¿cierto? Entonces, anteriormente cuando yo me entrené en mi hospital, las PCRs de las cargas virales que se hacían detectaban 46 copias. Eso fue hace 2 años, ahorita hay menos de 20. Existen pruebas moleculares que detectan de manera cualitativa una copia. Y, digamos, nosotros no sabemos cuál es el significado real de detectar 20 o de detectar una. Pareciera que el problema es la sensibilidad de la prueba. Ya les dije que independientemente de la prueba que estén utilizando, el VIH está replicando en alguna parte. Ya les voy a mostrar, esos son más o menos los plataformas que tenemos de carga viral para VIH, los diferentes, entonces esto es lo que les quería mencionar para que se lleven a casa. Independientemente de la técnica molecular que ustedes estén utilizando, el VIH va a estar replicando en algún momento. Entonces, desde hace algunos años se ha venido hablando de esto que se llama viremia de bajo nivel, y son esas cargas virales que a veces salen como positivas, ahí como chimbas, que uno no le presta atención, pero lo que se ha visto es que esas cargas virales residuales, cuando se hace el seguimiento de los pacientes, son los pacientes que terminan en falla virológica. Entre más alta esté esa carga viral residual, mayor riesgo va a tener el paciente de tener falla virológica al principio. La verdad, no se sabe qué es lo que se tiene que hacer con esos pacientes, porque no podríamos hacerle una prueba de resistencia a un paciente que tiene 2, ni siquiera con las secuencias de los ultradip, tampoco podríamos utilizarlo. Entonces, en la actualidad no se sabe qué hacer con esos pacientes. Algunos dicen, sigamos hasta que el paciente realmente haga una falla virológica y pase el nivel que debe pasar, o cambiemos el tratamiento antirretroviral y coloquémosle, no sé, un IP reforzado o cambiémosle un inhibidor de integrasa. Eso todavía está discutido y ninguna guía ha podido solucionar esto. Lo traigo a colación porque digamos, esto ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo, lo referente al viremia de bajo nivel, porque antes, como teníamos antes de 46, entonces viremia de bajo nivel era por debajo, por encima de 46. Ahora que tenemos por encima de 20, entonces viremia de bajo nivel seguiría de 20. Entonces llegaremos al momento en que llegarán las plataformas moleculares que detectan una sola copia, y entonces viremia de bajo nivel seguirá siendo aquella que tiene 1 o 2 copias. Entonces, por eso les digo que depende del tipo de técnica molecular que estén utilizando, así más o menos va a ser la sensibilidad diagnóstica de la prueba y de lo que ustedes quieran, el valor que quieran darle a esa viremia. Finalmente, entonces, usos de la carga viral en pacientes con VIH. Entonces, los usos más frecuentes es tratar de diagnosticar infección aguda, pero como ya les dije, en caso de que no se pueda hacer, ustedes pueden citar a su paciente una semana después y volverle a repetir una ELISA.
Eso es muy fácilmente. Lo importante es tener presente que esos síndromes virales agudos pueden corresponder a un paciente con VIH que haya tenido una enfermedad, un contacto a riesgo. Bueno, esto no es para nosotros los adultos, pero la carga viral se hace necesario en el diagnóstico del neonato, en el proceso de transmisión materno-fetal de VIH, monitoreo terapéutico y falla virológica cuando estamos haciendo el seguimiento del paciente que está en antirretroviral y está en falla virológica. En embarazo se hace necesario, a veces, tal y como lo expresa la guía nuestra de VIH, y en casos de estudios serológicos indeterminados. Es decir, la carga viral se hace importante desde el punto de vista diagnóstico en el momento como tercera prueba de apoyo cuando el Western blot sale indeterminado. Y finalmente, aplicar lo aprendido. Esta es la diapositiva cuasi final de la charla. Entonces, miren, lo primero que se eleva, la carga viral, después se eleva el antígeno P24, luego los ELISA de tercera generación. Miren la diferencia tan abismal, miren, que hay entre una ELISA de primera generación, en donde mire que casi a las 4 semanas se detectaba la IgG después de infectado, y mire cómo los ELISA de tercera generación han roto esa brecha que hay, y mucho más los antígenos, la medición de antígeno P24 por EIA. Entonces hemos avanzado muchísimo en ese periodo de no diagnóstico, y pues la idea es tratar de obtener técnicas más sensibles en periodos mucho más tempranos de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿a quiénes solicitar la prueba? Entonces, como les había mencionado, los criterios son diferentes dependiendo del país en que esté. Entonces, en Estados Unidos les comentaba que todos los pacientes que llegan a un servicio de salud mayores de 15 y menores de 65 años, que el médico sospeche, le piden la prueba. Los pacientes que tienen tuberculosis o los pacientes que tienen alguna condición de riesgo que esté relacionada directamente con VIH, le piden la prueba. De manera tal que, para mí hay que pedírselo a todo el que usted sospeche. Todo el que usted sospeche, pídele la prueba. Sin embargo, hay que hacer hincapié en poblaciones de alto riesgo, y todos ustedes conocen cuáles son las poblaciones de alto riesgo. No voy a entrar en detalles con respecto a eso. Presunción clínica, es decir, tuberculosis es igual a VIH, VIH es igual a tuberculosis. Y condiciones clínicas relacionadas con la enfermedad, es decir, un paciente que llega con una neumocistosis, pues obviamente hay que pedirle un VIH. Sigamos aquí. Este es el algoritmo de manejo que utilizan en Estados Unidos con respecto al diagnóstico de enfermedad. En ellos plenamente están instaurados los ELISA de cuarta generación. Dependiendo del resultado, pues si es negativo, el paciente no tiene la enfermedad. Si es positivo, de igual manera pasa a una prueba discriminatoria. Y finalmente el paciente, si es positivo, como tienen forma de identificar HIV1 o HIV2, después de que sale uno de los dos, hacen pruebas específicas para cada uno de los virus, y finalmente el paciente, si hay resultados indeterminados, terminan en test de amplificación de ácidos nucleicos. Nuestras guías, entonces, las guías nuestras entonces consideran que el manejo debe ser diferente si el paciente, o si la paciente, perdón, está embarazada o no está embarazada. Aquí empieza el algoritmo diagnóstico de nuestras guías en un paciente con sospecha de infección por VIH, con una prueba presuntiva, una ELISA de tercera generación o de cuarta generación. Si el resultado es negativo, pues prácticamente descarta la infección por VIH. Si el resultado es reactivo, se pasa a una segunda prueba de screening, que en este caso debe ser otro ELISA, o si se utiliza una prueba de cuarta generación de otra casa farmacéutica. Si esa prueba es positiva, entonces el paciente definitivamente tiene el diagnóstico de VIH y se le hace la asesoría post-test y entra al programa que le corresponda. Si el resultado es negativo, o sea, la prueba es no reactiva o no concluyente, la guía nuestra le da a usted la potestad de definir qué utiliza. Si utiliza una carga viral o si utiliza un Western blot. Y en eso, digamos, usted debe tener en cuenta más o menos el tiempo que cree que tenga la enfermedad. Si el paciente tiene una infección temprana, probablemente usted se va a inclinar a utilizar una carga viral y no un Western blot que aparece más tardíamente. Entonces, en el adulto o en el paciente mayor de 13 años, la guía a usted le dice más o menos qué es lo que tiene que hacer en este tipo de
de situaciones. Y si son concluyentes, entonces pasará a una cuarta prueba. En la embarazada es diferente porque miren que la mujer embarazada, primero la embarazada es una urgencia, ¿no? Es una urgencia y debe manejarse como tal, como urgencia. Entonces en la embarazada tenemos una prueba presuntiva, si el resultado es no reactivo, pues descarta la enfermedad, si el resultado es reactivo, pasa a una segunda prueba, pero miren que después de la segunda prueba el Western blot queda anulado. El paciente pasa directamente a una prueba molecular, pasa directamente a carga viral. ¿Por qué? Porque el Western blot, ¿cuánto demora? El Western blot, por ser un proceso complejo, se demora muchísimo. La carga viral, de alguna u otra forma, a veces tenemos cargas virales más rápidas que los Western blot. A veces el Western blot llega después de que los CD4 y la carga viral, pero independientemente de lo que se haga desde el punto de vista diagnóstico, una vez la prueba es presuntiva, su conducta es iniciar tratamiento antirretroviral hasta que se apoye o se descarte el diagnóstico de VIH. Acuerden que en embarazo el tiempo es oro y a esa paciente hay que llevarla indetectable en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, independientemente de lo que estén haciendo, a la paciente hay que iniciarle tratamiento antirretroviral. Y yo creo que terminamos. Eso. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hora es? Ay, 11:30.